Disculpen la falla, pero bueno, como siempre el internet jugando con nosotros. Bueno, sigamos. Voy a compartir la pantalla en la presentación para continuar con la misma. Habíamos comenzado con el ejercicio número 2. De todas maneras, me voy a regresar para tratar de explicar el ejercicio número 1 otra vez, por si esto se perdió en la anterior videoconferencia. En el ejercicio anterior teníamos dos resistencias y teníamos una fuerza electromotriz en el circuito que era de 12 voltios. Nos pedían calcular la corriente que se suministra al circuito. ¿Verdad? Para un circuito en serie, al igual que cualquier circuito, debo conseguir una resistencia equivalente. Para hacerlo más sencillo, transformar estas dos resistencias en una sola resistencia. Debo calcular esa resistencia equivalente. En un circuito en serie, apareciste atrás. Hay que transformar el circuito en un circuito más sencillo, utilizando la ecuación para el cálculo de la resistencia equivalente. En un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las dos resistencias. ¿Okay? En este caso sería 2 ohmios y 4 ohmios me va a dar 6 ohmios. Luego de calcular la resistencia equivalente, aplico la ley de Ohm y calculo la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente expresada en la ley de Ohm es voltaje entre resistencia o fuerza electromotriz, que la representa en este caso, sobre la resistencia equivalente. 12 voltios, que es la fuerza electromotriz, entre 6 ohmios, eso me va a dar 2 amperios. Así resolvemos la primera parte, que es la intensidad de corriente del circuito. Para la segunda parte, la diferencia o la caída de potencial a través de las resistencias se resuelve utilizando la misma ley de Ohm, que ya nosotros sabemos. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, para el primer resistor, el voltaje, ¿verdad? El voltaje que voy a calcular viene expresado por la intensidad, que en el circuito es de 2 amperios, multiplicado por la resistencia, que serían 2 ohmios. Eso me da 4 voltios. Y para el resistor número 2, eso sería la misma intensidad por el valor de la resistencia, que sería 2 por 4, 8 voltios. Así determino la caída de potencial en cada uno de los resistores. Para saber si esto está bien, podemos comprobarlo calculando el voltaje total o la caída de potencial total. Eso debe ser igual al valor de la fuerza electromotriz. Sumando 4 más 8, eso me va a dar 12 voltios, que coinciden, que es igual con el valor de la fuerza electromotriz, que tiene una diferencia de potencial constante de 12 voltios. Así resolvíamos el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, entramos a ver un circuito en paralelo, donde existen 3 resistores. El valor de cada resistencia es de 4, 3 y 6 ohms, ¿verdad? Y tiene una caída de potencial total en la fuerza electromotriz de 12 voltios. ¿Qué debo hacer? Debo transformar este circuito en un circuito más sencillo. Para yo hacer eso, lo que debo hacerlo es transformarlo en un circuito en serie. Entonces,
transformo esta parte en una sola resistencia para que se convierta después en este circuito en serie. ¿Qué debo hacer? Debo calcular una resistencia equivalente de estos dos resistores. ¿Ok? Existe una ecuación que dice que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de cada una de las resistencias, la suma algebraica del inverso de cada una de las resistencias. Como son dos resistencias que estoy trabajando, esa ecuación resuelta o transformada se convierte en R' igual R2 por R3 sobre R2 más R3. Lo que hice fue resolver la suma de fracciones que tiene la ecuación del inverso de la resistencia. Sustituyendo los valores, 3 ohmios por 6 ohmios, porque son los asociados a este, a R2 y R3, dividido entre 3 más 6, eso me va a dar 2 ohmios. Ese es el valor de una sola resistencia equivalente que se origina al transformarla y convertirla estas dos resistencias. Así me queda un circuito de resistencia en serie. Con ese circuito de resistencia en serie aplico las mismas ecuaciones anteriores que vimos en el primer ejercicio para determinar, ¿verdad? Para determinar la resistencia total equivalente del circuito, ¿verdad? Que no es más que la suma de las resistencias. La resistencia equivalente de la transformación de estas dos en una sola, más esta resistencia, porque lo estamos manejando como un circuito en serie, eso me va a dar 6 ohms. Eso es lo que queda acá. La resistencia equivalente va a ser igual a R', que la calculamos anterior, más R1, que sería 2 más 4, eso me da 6 ohms. Ya he calculado la resistencia equivalente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la intensidad de corriente de este circuito en serie. Aplicando la misma ley de Ohm, que nos dice que intensidad de corriente igual a voltaje sobre la resistencia, obtengo el valor de la intensidad de la corriente. Voltaje, que serían 12 voltios, entre la resistencia equivalente, que serían 6, eso me va a dar 2 amperios. Para los circuitos en serie, la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. Entonces, por R1, la intensidad de corriente va a ser 2 amperios y por R2, que es la equivalente, también va a ser 2 amperios. Esa es la intensidad de corriente que pasa por todos los resistores del circuito en serie. ¿Correcto? Ok. Volviendo al circuito en paralelo, la ley es muy diferente. Para cada uno de los resistores en el circuito en paralelo, debo calcular en cada uno de ellos la intensidad de corriente. Para ello necesito el voltaje y la resistencia de cada uno de los resistores. En R2, la resistencia o la intensidad de corriente, porque como dijimos anteriormente, en este circuito en paralelo, la intensidad de corriente, tengo una intensidad aquí, tengo una intensidad aquí y una intensidad acá. En este circuito que está en serie, la intensidad es la misma a lo largo de todo el circuito. Regresándome al circuito en paralelo, porque me piden calcular esa intensidad que pasa por cada resistor, debo calcular una resistencia aquí y una resistencia acá. Por suerte ya yo calculé la resistencia que está aquí en el primero. O sea, aquí entra una resistencia de 2 amperios y se divide para cada uno de estos resistores, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos las leyes de Kirchhoff, nos daremos cuenta que en este punto que se conoce como nodo, la regla nos dice que la sumatoria total de la resistencia
que pasan por un nodo es igual a las que entran. Las que entran son iguales a las que salen. ¿Cómo voy a calcular la intensidad para el circuito en paralelo? Debo calcular la intensidad por acá y debo calcular la intensidad para acá. Y la única manera de calcularla es aplicando la ley de Ohm. Entonces, por R2, el voltaje, ¿verdad?, que pasa por acá es de 4 voltios. Y lo divido entre la resistencia, que sería 3 ohms. ¿Ok? Dándome una intensidad de corriente de 1.33 amperios. Para I sub 3, el voltaje que sigue siendo de 4 voltios, ¿verdad?, que es el voltaje calculado que se origina al dividir 12 voltios vamos a ver dónde sale los 4 voltios. Los 4 voltios salen dos entre 3 nos da 4. 4 voltios entre 3, 1.33, 4 voltios entre 6 nos da 0.667. Al sumar este con este, nos vamos a dar 2 amperios, que debe ser igual a toda la intensidad de corriente del el circuito en serie que tenemos acá equivalente. B'. Para los circuitos en paralelo, déjenme averiguar de dónde salen estos 4 voltios. Dos entre 3, 4. Este circuito equivalente, el voltaje va a ser igual la intensidad. Ajá, ya sé por qué. Fíjense, voy a regresarme al ejercicio número 1. ¿Cómo calculé yo el voltaje en cada resistor? ¿Ok? Para calcular la caída potencial en cada resistor, apliqué la ley de Ohm, ¿verdad?
Y la ecuación me dice que es igual a intensidad por resistencia. Cuando transformé este circuito en paralelo, transformé esto que está acá, R2 y R1 lo transformé en una sola resistencia que se llama de 2 ohms, ¿correcto? El voltaje que pasa por aquí o la caída de potencial que pasa por acá, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de multiplicar, según la ley de Ohmio, la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ok? Esa intensidad de corriente que estoy obteniendo, ¿verdad? Sería 2 amperios, que es lo que tengo acá, multiplicado por 2 ohmios, que es R'. Eso me va a dar a mí el voltaje que es de estas dos resistencias asociadas a la resistencia equivalente, que sería de 4 voltios. Entonces, la intensidad 2 de este resistor va a ser el voltaje de la suma de las dos resistencias, que sería 4 voltios asociadas a la resistencia equivalente, dividido entre la resistencia de 3 ohmios. Eso me da 1.33 amperios. Y la intensidad de corriente de 3 va a ser igual, asociada también a esta resistencia equivalente, ¿verdad? Que al multiplicarlo por 2 me va a dar 4, porque el voltaje prima es 4 voltios, entre 3 me va a dar 6 ohmios. Esos 4 voltios es el voltaje de esta resistencia equivalente que calculé para transformar estas dos resistencias en una sola. Al igual que el ejercicio anterior, cuando calculamos la caída de potencial a través de la resistencia, lo que hice fue multiplicar la intensidad del circuito en serie, correcto, que es la misma, que serían 2 amperios, por la resistencia equivalente, que en este caso es de 2 ohms para este circuito. Ese valor de 4B sale de multiplicar la intensidad, que son 2 amperios, ¿verdad? Que es la intensidad del circuito por la resistencia equivalente que acabo de transformar. Si lo fuera a hacer para la primera, sería 4 multiplicado por 2, sería 8 voltios para acá. Así calculamos la intensidad de corriente del circuito en paralelo. Entonces, resumiendo el ejercicio, lo primero que tengo que hacer es transformar el circuito en paralelo en un circuito en serie para que sea más fácil. Aquí no estoy considerando leyes de Kirchhoff. Esa es otra metodología para resolverlos sin hacer esto. Entonces, para yo poder resolver estos ejercicios sin utilizar las leyes de Kirchhoff, lo que tengo que hacer es transformar los circuitos en circuitos equivalentes para poderlos resolver. Entonces, ¿qué quiere decir transformarlos en circuitos equivalentes más sencillo? Transformar todo el circuito en un circuito en serie para poder aplicar de la manera más sencilla, porque son las leyes más sencillas asociadas a los circuitos en serie. En este ejercicio, calculé primero una resistencia equivalente para esta parte y después calculé la resistencia equivalente para el ejercicio completo. Aquí apliqué la ecuación para transformarlo en R', apliqué la ecuación de los circuitos en paralelo, que son los inversos de la resistencia, igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. ¿Verdad? Como eran dos resistencias, se transformaron y me dio que el valor de esta resistencia era de 2 ohms. Y aquí tengo un cálculo que hacer, que es el voltaje que pasa por aquí va a ser igual a la intensidad de corriente, que serían 2 amperios, calculado utilizando que es la corriente total, utilizando la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia, 12 voltios entre 6, que es la resistencia equivalente de todo el circuito,
eso me va a dar 2 amperios. Esos 2 amperios son iguales para la primera resistencia. Como son los mismos amperios, para calcularlo para cada una de las resistencias, debo calcular el voltaje que pasa por cada uno de los resistores. Y para calcular el voltaje por cada uno de los resistores que están acá en paralelo, necesito aplicar también la ley de Ohm, que es igual a intensidad por resistencia. Eso me da 4 voltios. Esos 4 voltios dividido en cada una de las resistencias del circuito me da las intensidades de corriente para cada uno de estos elementos. Eso se corrobora al sumar. Debe dar los 2 amperios del circuito en serie que acabo de calcular acá. La suma debe dar 2 amperios porque en los circuitos en serie la intensidad de corriente es la misma para todo el circuito. Y en un circuito en paralelo, en este punto, esta intensidad de corriente se divide en 2 intensidades de corriente. La suma de estas 2 debe ser igual a la intensidad de corriente que pasa por el circuito en serie. Así calculamos el ejercicio número 2. Continuemos para el ejercicio número 3. Aquí tengo otro circuito. Tengo 2 resistencias en serie y se consiguen después con un circuito en paralelo. ¿Qué nos dice la lógica? Que debo transformar este circuito, esta parte del circuito, en uno similar a esto para poder aplicar las leyes de los circuitos en serie. Y este circuito también transformarlo en una sola resistencia equivalente para acá y una sola resistencia equivalente para acá. Recordando las leyes anteriores. En los circuitos en paralelo, la intensidad de corriente se bifurca en el nodo, en la suma de las intensidades de corriente de cada uno de los resistores que están en el circuito en paralelo. En los circuitos en serie, la intensidad de corriente es la misma a lo largo de todo el circuito en serie. Entonces, tiene 4 resistores que se conectan como se muestra en la figura. Nos piden encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y C, entre este punto y este punto que está acá. ¿Y cuál es la corriente en cada resistor si entre A y C se mantiene una diferencia de potencial de 42 voltios? Tengo ya entonces la diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se plantea el ejercicio? Transformar todo en una sola resistencia equivalente para calcular luego la corriente en cada resistor. Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente entre A y B. Lo que tiene que hacer es sumar cada una de las resistencias de los resistores. Entonces, la resistencia equivalente aquí será 8 más 4, que serían 12 ohmios. Esto se transforma de 2 resistencias en una sola resistencia que vale 12 ohmios. Luego, calcular la resistencia en el circuito en paralelo. Ya sabemos por ecuaciones que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma del inverso de las resistencias equivalentes de cada resistor. Aplicando esa ecuación, sumando y sumando, resolviendo el sistema, mejor dicho, la suma algebraica de denme un permisito. Ok. Disculpen la interrupción. Cosas que se presentan en el momento. Ok. Decíamos
que para calcular la resistencia equivalente del circuito en paralelo, este que está acá, debo calcular el inverso de la resistencia equivalente, que no es más que la suma de los inversos de la resistencia del circuito en paralelo. Resolviendo esta suma de fracciones, ¿verdad? Máximo común divisor, dividiendo y multiplicando por el término del numerador, eso me va a dar que la respuesta va a ser, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a 3 sobre 6 ohms. ¿Ok? Despejando la resistencia equivalente, eso va a ser 6 entre 3, la resistencia equivalente es de 2 ohms. Entonces, he transformado estas resistencias en una sola resistencia equivalente. Ahora tengo un circuito en serie con dos resistencias. Esta que vale 12 ohmios, donde utilicé las reglas para circuitos en serie, y este que vale 2 ohmios, donde utilicé las reglas para circuitos en paralelo. Entonces, como tengo dos resistencias en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente será, perdón, en un circuito en serie, la resistencia equivalente será la suma de las dos resistencias. Quiere decir que 12 más 2 será igual a 14 ohms. Esa es la resistencia equivalente entre los puntos A y C. Vamos a calcular ahora cuál es la corriente en cada resistor. Si la diferencial de potencial es de 42 voltios. Lo primero que tengo que hacer es conseguir la intensidad de corriente total entre A y C. Si la diferencia de potencial es 42 y lo divido entre la resistencia equivalente, voy a obtener el valor de la intensidad de corriente. ¿Cuál es ese valor? 42 entre 14 me va a dar que la intensidad de corriente va a ser igual de 3 amperios. Entonces, voy a calcular entonces ahora el circuito en paralelo. Ya tengo la intensidad de corriente total. Entonces, en el circuito en paralelo, el voltaje que pasa por acá es igual al voltaje que pasa acá. Quiere decir que eso va a ser los 6 ohmios, ¿verdad? Del primero, que va iguales a los 3 ohmios por la intensidad del segundo, donde la intensidad de corriente de 2 va a ser igual a 2 veces la intensidad de corriente de 1. ¿De dónde salen estos números? Esos números salen de simplificar o dividir 6 entre 3 para que I sub 2 sea igual a 2 veces I sub 1. Eso es lo que pasa en el circuito en paralelo. En el circuito en serie, I sub 1 más I sub 2, eso nos da 3 amperios, porque en los circuitos en paralelo la intensidad de corriente es la misma. Entonces, sustituyendo de esta ecuación, donde digo que 2 I sub 2 es igual a 2 veces I sub 1, en esta ecuación, al sustituirlo me queda que I sub 1 más 2 veces I sub 1 va a ser igual a 3 amperios. Por lo tanto, I sub 1 vale 1 amperio. Si ya conozco el valor de I sub 1, puedo calcular el valor de I sub 2, porque I sub 2 es igual a 2 veces I sub 1. Por lo tanto, I sub 2 va a ser igual a 2 por 1, 2 amperios. Entonces, ya tengo I sub 1, ya tengo I sub 2. I sub 1 se dividió acá. Cuando la intensidad de corriente pasó por acá, se dividió en I sub 1 y se dividió en I sub 2. Esta intensidad de corriente, por leyes de los circuitos, en este nodo se dividieron en dos valores, que fueron I sub 1 y I sub 2.
acabo de calcular ya las intensidades de corriente para cada uno de los circuitos, tanto para este que vale 3 ohmios como para este que vale por cada resistor que vale 1 amperio y 2 amperios, porque en este circuito en serie la intensidad de corriente es igual aquí, igual acá, porque es la misma intensidad de corriente. Recuerden eso. En un circuito en serie, la intensidad de corriente es igual para todos los resistores, la intensidad de corriente. Lo único que varía es el voltaje o la caída de potencial entre cada resistor. Y eso nos lo da la ecuación o la ley de Ohm al aplicarle la ecuación que dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si conozco las resistencias de cada resistor, puedo calcular el voltaje de cada resistencia. En los circuitos en paralelo, la intensidad de corriente que entra al nodo se divide. Por lo tanto, la sumatoria de las intensidades en cada resistencia me va a dar la intensidad de corriente total. Aplicando esas ecuaciones fue lo que deducimos de esto. Así hemos resuelto el ejercicio número 3. Vamos para el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio es similar al otro. Tenemos un circuito donde existe un circuito en paralelo. Quiere decir que la intensidad de corriente que llega acá se va a dividir en 3 valores. Y su 1, y su 2, y su 3. ¿Qué debo hacer o qué me debo plantear? Debo resolver, conseguir resistencia equivalente para cada circuito. Eso es lo primero que me piden calcular. Y lo que me piden calcular después, como en el ejercicio anterior, calcular la corriente en cada resistor. Entonces, tengo una diferencial de potencial de 18 voltios. ¿Qué aplico? Aplico la ecuación de resistencia equivalente para un circuito en paralelo. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de las resistencias del circuito. La resistencia vale 3, el inverso de 3. Esta resistencia vale 6, el inverso de 6. Y esta resistencia vale 9, el inverso de la resistencia. Resolviendo esta suma, ¿verdad? De fracciones, donde el máximo común divisor es 18, entre 3 por 1, 18 entre 6 por 1, 18 entre 9 por 1, sumando los términos al numerador, eso me da 11. Despejando la resistencia equivalente que pasa para acá y este pasa para acá, multiplicando y el otro dividiendo, me va a dar que la resistencia equivalente de este circuito es de 1.64 ohms. Entonces, tengo una resistencia equivalente. ¿Qué es lo que voy a calcular ahora? Voy a calcular, ¿verdad? Para la diferencia de potencial de 18 por cada uno de los resistores, la intensidad de corriente. Entonces, para I1, la diferencia de potencial, que en los circuitos en serie es la misma, sería 18 entre el valor de la resistencia. Eso me da 6 amperios. Para la segunda resistencia sería 18 entre 6, eso me da 3 amperios. Para la tercera resistencia, 18 entre 9 me va a dar 2 amperios. ¿Correcto? Ya tengo la intensidad de corriente para cada uno de los resistores. Quiere decir que si lo sumo, tendré la intensidad de corriente total para un circuito en serie que tiene una resistencia equivalente de 1.64 ohms.
Apreté una tecla que no debía. Estamos en este ejercicio. ¿Ok? Estamos en este ejercicio. Ya hemos calculado la intensidad de corriente que pasa por aquí, que pasa por aquí y que pasa por acá. La intensidad de corriente total será la suma de cada una de estas resistencias, porque la resistencia que entra acá o la intensidad de corriente que entra aquí se divide entre estas dos, en estas tres intensidades de corriente. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Y para que sea igual, estas tienen que sumarse. 6 más 3, 9 más 2, 11. Ese es el valor de la intensidad de corriente total. Así hemos resuelto el ejercicio número 4. Calculamos resistencia equivalente y calculamos la corriente en cada resistor. Como dato adicional, la intensidad de corriente total es la suma de cada uno de estos valores de intensidad de corriente. Lo que entra al circuito debe ser igual a lo que sale. Esa ley siempre se tiene que cumplir. 6 más 3, 9 más 2, 11. Ese es el valor de la intensidad de corriente total. ¿Ok? Por 1.64. 18. Fíjense. Cuando yo transformo esto en una sola resistencia, el voltaje debe ser igual a 18 voltios. Si eso es cierto, quiere decir que la intensidad, la suma de la intensidad de la corriente multiplicada por 1.64 me tiene que dar 18 voltios. Así es. 11 por 1.64 da 18.04 voltios. O sea, el ejercicio está bien. Esa es la manera de corroborar la veracidad del ejercicio. Veamos otro ejercicio. Ejercicio número 5. Tenemos otro circuito, donde tenemos aquí un circuito en paralelo y una resistencia en serie. Sigue siendo la misma metodología. Transformo este en un circuito en serie, en una resistencia equivalente para calcular todo lo demás. ¿Okay? Se resuelve igual que los ejercicios anteriores. Estamos repitiendo la misma metodología. ¿Correcto? Entonces, la resistencia equivalente de todo el circuito será la resistencia aquí más la resistencia de este circuito. Y la resistencia en este circuito será el inverso de cada una de estas dos resistencias. ¿Ok? La suma del inverso de cada una de estas resistencias. Ahí tienen el procedimiento. Y también tienen el procedimiento para calcular la intensidad de corriente para cada uno de los circuitos. Está bien explicado en esta lámina, que es el mismo procedimiento que hemos utilizado en la lámina anterior. Aplicando la ecuación, una sola ecuación, que es la ley de Ohm.
voltaje igual a intensidad de resistencia y usted despeja de ahí las intensidades de la resistencia. Viniendo de atrás para adelante. ¿Ok? Así se resuelve el ejercicio número 5. En el ejercicio número 6 se plantea el mismo procedimiento. Transforma los ejercicios en circuitos equivalentes similares. Sustituye por el más sencillo. Ok. Entramos. Listo aquello. Vamos a entrar a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se basan en dos leyes. Correcto. La primera ley dice que la sumatoria en los nodos, estos son nodos, con los puntos de intersección, es igual. La intensidad de corriente que entra es igual a la intensidad de corriente que sale. Quiere decir que lo que entra aquí se divide acá. Que lo que entra aquí se divide acá. Si aquí entra I sub 1, se divide en I sub 2 y se divide en I sub 3. Si aquí entra I sub 3, se divide en I sub 1 y se divide en I sub 2. Como quieran ustedes manejarlo. Así es la primera ley. La sumatoria de las corrientes entrantes o de las intensidades de corriente entrantes va a ser igual a la sumatoria de las salidas. Lo que entra igual a lo que sale. Es un balance. Un balance energético que ocurre en los nodos. Así lo hemos visto en los ejercicios anteriores. La otra ley tiene que ver con cada circuito. ¿Ok? Con cada circuito que se conoce como espira. Y es así, aplicando la misma ley de Ohm. La sumatoria de las caídas de potencial debe ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia de cada resistor. Eso es lo que quiere decir la segunda ley. La primera es la sumatoria de las corrientes entrantes va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Y la sumatoria del potencial total va a ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia en cada resistor. La suma de cada una de ellas. Eso se debe cumplir. Para poder aplicar estas ecuaciones o leyes de Kirchhoff en los circuitos, debo tener en cuenta el sentido de la corriente. Ese sentido de la corriente se sigue en función, si usted lo determina así, del comportamiento de las agujas del reloj. Puede plantearlas positivas en ese comportamiento o para algunas personas lo plantean positivo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Otro que hay que tener en cuenta es que debemos separar cada circuito. Si tenemos un circuito, porque todo se utiliza para manejar circuitos más complejos. Separamos cada circuito y lo analizamos por partes, porque la idea es resolver un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones es el que nos va a dar los resultados, los valores de lo que queremos calcular, que son las intensidades de corriente y los voltajes o las caídas de potencial en cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, si tengo una malla general, divido por mallas el circuito total. El circuito total es una malla y la división sería correspondiente a cada una de las otras mallas. De ahí debo sacar las ecuaciones para resolver los sistemas de ecuaciones y poder determinar
los valores de intensidad y de caída de potencial. Ok. Entonces, tenemos el primer ejercicio. Nos piden determinar las corrientes desconocidas. Nos piden determinar las intensidades de corriente en cada una de las mallas que tenemos acá. ¿Ok? Que se muestran en esta figura. Comenzamos planteando la primera ecuación. La primera ecuación se plantea en función de la ley de los nodos, que es así como se conoce en las leyes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las intensidades de corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, en el nodo que tenemos acá, nos dice que I sub 1 más I sub 2 que I sub 1 más I sub 3 no va a ser igual a I sub 2. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos una sola intensidad de corriente. Podríamos decir así lo siguiente: I sub 3 es igual en este punto a I sub 2 más I sub 1. I sub 2 más I sub 1. O también de la manera más fácil. I sub 1 que entra, I sub 3 que entra debe ser igual a I sub 2 que sale. I sub 1 más I sub 3 igual a I sub 2. El sentido de las corrientes nos dicen quién entra y quién sale del nodo. En este nodo, ¿verdad? Entra I sub 1 y entra I sub 3 y sale I sub 2. Esa es la primera ecuación. También lo puedo decir así: I sub 2 entra aquí y sale I sub 1 y sale I sub 3. El sentido de las flechas, de las corrientes, nos dicen quién entra y quién sale. En este nodo entran I sub 1 y I sub 3 y sale I sub 2. Si lo planteo de la otra manera, I sub 2 entra aquí y sale I sub 3 y sale I sub 1, que es lo mismo que está planteado en esta ecuación. ¿Ok? De las dos maneras es válido. Entonces, vamos a hacer el análisis en la primera malla. Hay otra regla que está en la teoría. Donde están las fuerzas electromotrices que son representadas por baterías, en este sentido, del menor al mayor es positivo y del mayor al menor es negativo. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar la primera malla y vamos a plantear las ecuaciones para la primera malla. Entonces, aquí entran 6 voltios positivo más 2 voltios positivo, porque va de menor a mayor en este sentido de la corriente. Eso va a ser igual a ¿quién? Estoy aplicando la segunda ley en la malla. La sumatoria de los potenciales va a ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes son los potenciales? 6 voltios positivos, porque esta es la dirección de la corriente, más 2 voltios positivos, es lo que está planteado en esta ecuación. Eso debe ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, que es de 1 ohmio, más la intensidad 2, que está acá, por la resistencia de 3 ohms. ¿Ok? Para yo transformarla en una ecuación, debo sumar esto y realizar el cálculo acá.
Si yo lo transformo, esto se va a transformar en 8 ohmios, perdón, 8 voltajes, debe ser igual a I sub 1 por 1 más 3 por I sub 3. Si yo lo divido todo para que no se altere por un ohmio, nos va a quedar esta ecuación. I sub 1 más 3 I sub 2, aquí es I sub 2, más 3 I sub 2 va a ser igual a 8 amperios. Tengo una ecuación. Diferente a esto. Si aquí hubiera estado para sustituir esta acá y poder despejar un valor. No lo puedo hacer todavía porque la malla 1 no me da la respuesta todavía. He planteado un sistema de ecuaciones. Hasta ahora tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Vamos para la malla 2. Entonces, ¿cómo va el sentido de la corriente? El sentido de la corriente viene así. Entonces, primero, la sumatoria de los voltajes. Como vemos, el primero va a ser negativo, porque si la corriente va en este sentido, de mayor a menor, en este sentido, según las reglas de Kirchhoff, sería negativo, menos 3 voltios. Solamente tengo ese potencial. Ahora voy con la resistencia. Entonces sería I sub 3 por 4. Aquí lo tengo. E I sub 3 por 2, que sería la primera. I sub 3 por 2 más I sub 3 por 4 más I sub 2 por 3. Perfecto. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior para la primera, para esta ecuación. Menos 3 voltios igual a I sub 3 por 2, I sub 3 por 4, I sub 2 por 3. Estos dos términos son iguales, ¿verdad? Sumo y me da 6 ohmios. Entonces me queda menos 3 voltios igual a I sub 3 por 6 igual a I sub 2 por 3. Haciendo lo mismo, dividiendo por un ohmio, me va a quedar 6 I sub 3 más 3 I sub 2 igual a menos 3 amperios. ¿Correcto? Dividiendo o simplificando entre 2, me queda, perdón, simplificando entre 3, me va a quedar 2 I sub 3 más I sub 2 igual a menos 1 amperio. Ya tengo las 3 ecuaciones, ya tengo el sistema de ecuaciones. Lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Y para resolver el sistema de ecuaciones, usted puede elegir cualquier metodología, por sustitución o por eliminación o resolviendo la matriz de 3 por 3. Por cualquiera de los 3 métodos que utilice, va a obtener estos sistemas. Esta es la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Sustituyendo, resolviendo, llegamos a la siguiente conclusión. I sub 1 va a ser igual a 3 amperios. Puede sustituir I sub 1 acá y le queda en función de I sub 3 y I sub 2. Resuelve esa ecuación y obtiene el valor de I sub 2. Luego determina I sub 3 y por último determina I sub 1. Haciendo eso, nos queda aquí I sub 1 igual a 3 amperios, I sub 2 es 1.67 amperios, I sub 3 es igual a menos 1.33 amperios. Acaba de resolver el ejercicio aplicando las leyes de Kirchhoff y lo puede comprobar en la malla exterior. ¿Qué quiere decir la malla exterior? La malla exterior quiere decir los términos que están externamente de la malla, donde tengo 6 voltios, 3 voltios y 2 voltios. 6 más 2 más 3 voltios. En el sentido positivo, así, ¿correcto? 6, 2 y 3. Debe ser igual a este por este por este y este por este.
¿correcto? Ahí tiene los valores. Y su 1 positivo por 1 menos y su 3 por 4 porque va en sentido contrario. Y su 3 por 4 porque y su 3 viene así. Menos y sub 3 por 2. Eso es lo que se refiere a la malla exterior. ¿Correcto? Sustituyendo los valores después que consiguió la ecuación, sustituyendo los valores, obtienen, sustituyendo I sub 1, I sub 2, I sub 3 que los obtuvo acá, obtiene que 11 amperios es igual a 11 amperios. La igualdad se cumple en la malla exterior. ¿Ok? ¿Por qué le da 11 amperios? Porque estos ohmios los pasé dividiendo para acá y voltaje entre ohmios va a darle amperios. Porque intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por eso da 11 amperios. Y le quedaron solo acá los valores de I sub 1 e I sub 3 al resolver esto que está acá. Sustituyó I sub 1 y sustituyó I sub 3. I sub 1 que vale 3 y 6 por 1.33 negativo con negativo positivo al sumar le da 11 amperios. Así resolvimos el primer ejercicio utilizando las leyes de Kirchhoff. De esa manera resolvemos, o de esa manera se aplica la metodología de las leyes de Kirchhoff. Resumiendo, tiene dos leyes solamente: la ley de los nodos y la ley de las espiras. La ley de los nodos dice que la sumatoria de las intensidades de corriente entrantes en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿Qué son nodos? Los nodos son los puntos de intersección en los circuitos, donde cada ramal se intersecta y origina otro ramal. Quiere decir que lo que entra aquí es igual a lo que sale. O dicho de otra manera, en este punto, si aquí entra esta y aquí entra esta, sale esta. Si aquí entra esta y entra esta, va a salir esta. Si aquí entra esta, se divide en esta y se divide en esta. Eso es lo que es eso. ¿Ok? El sentido de la corriente usted lo puede manejar de acuerdo a las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Usted asume ese valor positivo. La otra ley, que es la ley de las espiras, nos dice que la sumatoria de los potenciales va a ser igual a la sumatoria de las intensidades por la resistencia en cada uno de los resistores. Para los voltajes o las sumatorias de potenciales, de menor a mayor es positivo y de mayor a menor es negativo. De aquí para acá es positivo y de aquí para acá es negativo en el sentido de la corriente. ¿Ok? Si entramos aquí y nos conseguimos con el más grande, eso va a ser negativo. Si entramos aquí y nos conseguimos con el menor, con el más pequeño, eso es positivo. Conclusión, tiene que conseguir las ecuaciones aplicando las dos leyes de Kirchhoff para resolverla y determinar el valor de las corrientes. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es similar. Una sola espira y es un circuito en serie. ¿Correcto? Solamente va a plantear una sola ecuación, porque la intensidad de corriente es la misma para todo el circuito. Eso lo habíamos visto anteriormente.
La sumatoria de los potenciales es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente. ¿Cómo llego a B? Lo puedo hacer por aquí o lo puedo hacer por acá. ¿Ok? Un circuito de una sola espira contiene 2 resistores y 2 baterías, como se muestra en la figura. Desprecie las resistencias internas de la batería y encuentre la corriente en el circuito. La intensidad de corriente del circuito que la desconozco. Partiendo desde A y tomando positivo en el sentido de las agujas del reloj, en este sentido, ¿verdad? Tenemos las intensidades serían I sub 1 positivo y aquí sería negativo, porque la intensidad viene así. Entonces, I sub 1 menos I sub 2 debe ser igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad por esta nos va a dar positivo, ¿verdad? Y la intensidad por esta nos va a dar positivo también. Como eso tiene que ser igualado a 0, al pasar este término para el término de la derecha, tengo que I sub 1 menos, perdón, que E sub 1 menos E sub 2 menos la intensidad de corriente por R1 menos la intensidad de corriente por R2 va a ser igual a 0. ¿Qué hago aquí? Despejo la intensidad de corriente, porque ya conozco los valores de este y los valores de la resistencia. Entonces, al despejar la intensidad me queda I sub E sub 1 menos E sub 2 sobre R sub 1 más R sub 2. Sustituyendo y resolviendo, nos queda que la intensidad de corriente es igual a menos 0.33 amperes. Así calculamos la intensidad de corriente de una sola espira. ¿Ok? Así se calcula la intensidad de la corriente, que en este ejercicio se desconoce. Este ejercicio solamente nos dieron el valor de los diferenciales de potenciales y de las resistencias. Y el recorrido del circuito desde un punto a otro punto se planteó positivo en el sentido de las agujas del reloj. Por eso es que esta primera es positiva y esta que viene acá es negativa. ¿Correcto? Eso debe ser igual a la intensidad que pasa por aquí, por R, que es positiva, y la intensidad que pasa por aquí, por R, que es positiva. Al despejarla e igualarlas a 0, se hacen negativas. Por lo tanto, nos queda esta ecuación y lo que tengo que hacer es despejar el valor de I sub 1. Estos términos pasan para acá positivo, despejo I sub 1, estos términos quedan porque los saco un factor común, que es I, y al despejar quedan dividiendo y estos términos quedan multiplicando en el numerador de la fracción. Sustituyendo y resolviendo me da que la intensidad de corriente es menos 0.33 amperes. Negativa. ¿Ok? Ese es el valor de la intensidad de corriente. El ejercicio número 3 plantea lo mismo. Tengo un circuito en paralelo. Tengo 2 mallas. Lo resuelvo de la misma forma. ¿Ok? Que lo he resuelto en los 2 ejercicios anteriores. Planteo la primera ecuación, que es la ecuación de los nodos. ¿Ok? Lo entrante igual a lo saliente. ¿Quién entra y quién sale? I sub 1 sale, o mejor dicho, I sub 2 más I sub 1 es igual a I sub 3. I sub 1 más I sub 2 igual a I sub 3. ¿Ok? Porque ese es el sentido de la corriente. Este entra aquí, este entra acá y sale este señor que está acá. ¿Ok? Planteo mi primera ecuación que dice que I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Y ahora planteo la otra ecuación que es de las espiras, porque por cada espira voy a tratar de aplicar esta ecuación en el sentido de la corriente. Entonces, para la primera malla, la corriente va así. Quiere decir que este señor es
positivo, positivo, positivo. ¿Correcto? Los 10 voltios positivos va a ser igual a esto multiplicado por 6, que sería I sub 1, y este multiplicado por 2, que sería I sub 3. Aquí tengo la ecuación planteada. Dividiendo entre un ohmio, aquí me quedan 10 amperios y esto me queda 6 I sub 1 más 2 I sub 3. Igualándolos a 0, me queda 10 amperios menos 6 I menos 2 I sub 3, porque los términos de la igualdad pasan para la izquierda. Ya tengo la segunda ecuación. Me lo planteo para la malla número 2. ¿Cómo va el sentido de la corriente? Entonces, si este es el sentido de la corriente, para I sub 1, ¿verdad? Sería, o de I sub 2. Vamos a plantear I sub 2. Entonces sería, para este sentido sería 14 voltios positivos, ¿correcto? Y 10 voltios. ¿Cuál es el sentido de la corriente? El de I sub 2. El sentido de la aguja del reloj. Así va. Entonces quiere decir negativo menos 10, negativo 14. Menos 14 voltios, menos 10 voltios. Debe ser igual ¿a quién? A I sub 2 por 4. Y menos I sub 1 por 6. Porque va en sentido contrario. Sentido de la aguja del reloj. Positivo, negativo. Se consigue con esta, es negativo. Y sigue esta, positivo. I sub 2 por 4 menos I sub 1 por 6. El sentido va así. I sub 1 que es en sentido contrario, negativo. I sub 2 que va en este sentido sería positivo. Tengo la ecuación planteada, ¿verdad? Menos 14 menos 10 igual a I sub 2 por I sub 1, haciendo las mismas operaciones, me queda 24 amperios más 6 I sub 1 menos 4 I sub 2, eso es igual a 0. Ya tengo los tres sistemas de ecuaciones, resuelvo los sistemas de ecuaciones y determino que I sub 1 es igual a 2 amperios, que I sub 2 es igual a menos 3 amperios y que I sub 3 es igual a menos 1 amperio. ¿Ok? Vuelvo y repito. Es el mismo procedimiento. La primera ecuación, si existe 2 mallas o más de 2 mallas, es igual la suma de las corrientes entrantes y salientes. Si fuera una sola malla, sería nada más un valor de intensidad de corriente. Por cada malla planteo entonces la segunda ley, que es la ley de las espiras o de las mallas. La sumatoria de las caídas de potencial va a ser igual a la sumatoria de las intensidades de corriente. Asumiendo el sentido de la corriente positiva en el sentido de la aguja del reloj, voy colocándole los signos a cada uno de los valores. Primero, los voltajes y después de la igualdad, las intensidades por la resistencia. Eso es lo que hemos planteado para cada uno de estos ejercicios. Así resolvimos el ejercicio número 3, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 4 es igual. Es una sola malla y aplica la misma metodología. ¿Ok? Ahí me especifican cuál es el recorrido. Quiere decir que ahora el sentido de la corriente es positivo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Plantea las mismas ecuaciones. Aquí va a plantear solamente una sola ley, que es la ley de las espiras, porque la intensidad de corriente es la misma porque es un circuito en serie. Resolviendo y planteando para cada uno de estos términos,
obtiene la corriente del circuito, que es uno solo, la diferencia de potencial entre los puntos y la salida de potencial de la fuerza electromotriz de cada batería. Sencillo como los otros ejercicios. Igual se plantea para el ejercicio número 5, es la misma solución. Un circuito en paralelo, donde ya le especifican cuál es el sentido de la corriente para cada uno de las mallas. Positivo en el sentido de la aguja del reloj para cada una de las mallas, positivo en el sentido completo de la aguja del reloj para la malla completa. Plantea las mismas ecuaciones, plantea las dos leyes de Kirchhoff, la del nodo y la de las espiras, y resuelve para cada uno de los elementos. Y con esto hemos terminado por el día de hoy la clase correspondiente a la videoconferencia de la última parte del tema 4 de física de electricidad. No queda más que recordarles que el 31 de este mes se vence la entrega de la tarea evaluada número 2. Cualquier duda al respecto que tengan en esa tarea, la pueden comunicar al foro de la plataforma o al celular, al WhatsApp del celular del 0414-511-2518, donde estamos a la orden para resolverle sus dudas. Los ejercicios que son sencillos, abarcan todo lo que hemos visto, no tienen ninguna complejidad, son bastante sencillos. ¿Ok? Donde pudiera tener algún problema es en las mallas, pero son mallas sencillas, no tienen ninguna complicación. No queda más que restarle que y recordarles que la entrega de la tarea es el 31 de julio, es el tope puesto. Sin embargo, el primero tienen todavía tiempo de entregar, retrasado de la fecha, pero se acepta la tarea. ¿Ok? Espero que cumplan con las tareas. Ha sido un placer en este semestre trabajar para ustedes. Espero que los nuevos estudiantes nos veamos en el semestre que viene. No queda más que desearles un feliz fin de semana y cualquier duda que tengan sobre los ejercicios me la puedan llegar a través del foro de la aplicación o a través del celular, el WhatsApp del celular. Esta es la última videoconferencia por este semestre. Ha sido un placer trabajar para ustedes y me despido. Esta videoconferencia será grabada en el transcurso del día en la plataforma, donde la pueden ver sin ningún problema, como todas las videoconferencias que han sido grabadas y realizadas este semestre. Que pasen un feliz día y un feliz fin de semana y no se les olvide enviar la tarea evaluada. Gracias por su atención.